que vivimos esta semana fue muy buena. Luego también les pasarán el video de los jóvenes, ¿verdad? Estos fueron los chicos y fueron tiempos muy de mucha bendición. Muy cansados, eso sí le puedo decir. Estábamos cansados, toda la semana estuvimos por allá, pero de verdad que yo vi cómo Dios tocaba el corazón de muchos chicos, de muchas chicas, y eso es lo que vale la pena. Todo cansancio, todo agotamiento físico, vale la pena cuando tú ves que Dios hace una obra en la vida de las personas. Así que, ¿por qué no dar un aplauso fuerte a Jesús por lo que Él está haciendo? Y de verdad, papá, si tú ves que tu hijo que fue a este campamento viene y de alguna manera te cuenta algo que Dios hizo en su vida, tómalo en cuenta, ayúdale a que esto permanezca. A veces decimos, ay, se le va a pasar bien rápido. Ay, es una emoción. Y sí, a lo mejor es una emoción, pero si nosotros le podemos ayudar a que esto siga y permanezca en su vida y Dios siga haciendo una obra, perdón, en cada uno de ellos, yo creo que es muy importante. El trabajo de los padres en todo esto es demasiado importante. Bueno, ¿qué le parece si oramos y vamos a comenzar? Tenemos poco tiempo para poder hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy es un día que se celebra el hecho de que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos celebran que Jesús resucitó? Vamos, celebra que Jesús resucitó. Señor, gracias por haber resucitado. Gracias por haberte levantado de los muertos y por estar sentado a la diestra del Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que seas tú el que habla en nuestros corazones, que sea tu Espíritu el que nos enseñe y nos redarguya, Señor, en todo. Te damos a ti las gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sabe, yo quiero hablarle de la resurrección porque el tema de la resurrección es tan importante que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, vaya conmigo ahí, 1 Corintios capítulo 15. Verso 3, 1 Corintios 15, 3. ¿Está conmigo ahí? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto y les dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante. Diga conmigo, lo más importante. ¿Qué es lo que Pablo está transmitiendo a la iglesia? Lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí están los dos temas centrales de nuestra fe. Nuestra fe está centrada en estos dos temas. Número uno, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue a la cruz para pagar el precio de tu pecado, de mi pecado, y para presentarme ahora delante de Dios como alguien justo, como alguien que tiene acceso a la presencia de Dios. Todo esto fue mediante la muerte de Jesús en la cruz. Colosenses dice que Él, ¿verdad?, que Cristo mediante la muerte en la cruz reconcilió las cosas que estaban en el cielo como las cosas que estaban en la tierra, y hizo, ¿verdad?, el puente, hizo el acceso para que ahora usted y yo tengamos entrada a la presencia de Dios, tengamos entrada a una relación con Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Usted y yo tenemos relación con Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Sin lo que Cristo hizo en la cruz, usted y yo no obtendríamos ninguna
relación con Dios, porque el pecado nos separaba de Dios, porque el pecado nos hacía estar lejos de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos, o sea, no teníamos acceso a Dios. Pero ahora Cristo murió. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Cristo murió por nuestros pecados y eso nos dio entrada a la presencia de Dios. Pero no solo eso. A ver si pueden arreglar ahí las luces para que no estén parpadeando. Pero no solo eso, sino que dice aquí que Cristo resucitó. ¿Cristo qué? Fue enterrado y al tercer día fue levantado de las muertes, tal como dice la Escritura. Verso 5, y lo vio Pedro, lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 seguidores. O sea, hay la suficiente evidencia para saber que Cristo resucitó. Si alguien tiene duda de la resurrección de Cristo, hay evidencia, ¿verdad?, de que Cristo resucitó de los muertos. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? ¿Sabe? Porque nuestra fe no solamente está basada como en algo que, pues yo lo creo, no, sino que nuestra fe tiene por eso Pablo menciona que lo vio Pedro, luego lo vieron los 12 y luego más de 500 personas. ¿Por qué menciona esto? Porque era importante que algo, un hecho tan relevante, un hecho tan importante fuera atestiguado por personas. Oiga, si a usted viene y le cuentan algo, ¿verdad?, pero no hay ninguna evidencia de eso que le están contando, usted lo duda, ¿sí o no? Y usted dice, ¿y quién lo vio? Dime quién lo vio. No, pues nadie lo vio, pero dicen que es así. ¿Sí o no? No, es que por ahí anda el chupacabras. ¿Y quién lo vio? ¿Dónde lo vio? No, que sí. ¿Quién lo vio? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces por eso Pablo menciona aquí, Jesús resucitado fue visto por Pedro, fue visto por los discípulos, pero después más de 500 personas fueron testigos de ese Jesús resucitado. O sea, Jesús, cuando Él resucitó, quiso que su resurrección fuera evidente, quiso que su resurrección fuera algo que se pudiera demostrar. Era importante para ese tiempo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, en ese tiempo no había celulares. Si hubiera sido en ese tiempo, lo hubieran grabado con el celular, ¿verdad? Ah, mira, aquí está Jesús, el que resucitó. Pero para ese tiempo, ¿cómo era la forma que demostrabas que algo realmente había sucedido? Con testigos, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, la Biblia dice que cuando alguien traía una acusación a una persona, tenía que presentar testigos. Si no presentaba testigos, entonces no era creíble su acusación. También la Biblia dice, ¿verdad?, que si tú vas a acusar, dice, por ejemplo, de un anciano no admitas acusación a menos que sea por boca de 3 testigos. O sea, que haya 3 personas que digan exactamente lo mismo para que entonces puedas decir, lo que está diciendo es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces era importante. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque tú tienes que saber que tú tienes una fe fundamentada en hechos históricos, no nada más en hechos así como de que, pues yo lo creo porque mi abuelita me dijo. No, sino que hay la suficiente evidencia para saber que tú tienes un Jesús, un Cristo resucitado, que está sentado a la diestra de Dios, que intercede por ti, que está a tu favor, que pelea tus batallas. Él está contigo y Él es real. Él no es un cuento que nos contaron un día, sino que hay evidencia de que nuestro Jesús resucitó. ¿Alguien dice amén? Entonces dice Cristo resucitó, pero luego es algo interesante. Mira, versículo 8 dice, y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Wow. Y esto me llama mucho la atención, porque Pablo no es alguien que lo haya visto con sus ojos naturales, sino que Pablo es alguien que lo vio en una revelación de parte de Dios. Diga conmigo, en una revelación. Dile al que está a tu lado, en una revelación. ¿Sí? Y sabe que qué importante es esto, porque usted y yo tampoco vimos a Jesús resucitar.
¿O alguien de aquí lo vio? Usted y yo no fuimos de esos 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. No fuimos, eso sucedió hace más de 2000 años, ¿verdad? Eso pasó hace muchísimo tiempo, así que usted y yo no habíamos nacido. ¿Hay alguien que aquí había nacido en ese tiempo? No me diga, por favor. Pero no habíamos nacido, ¿verdad? No estábamos ahí. Pero al igual que Pablo, usted y yo podemos recibir esto a través de la revelación de su Espíritu. Cuando el Espíritu nos revela que Jesús resucitó, sale cuando no solamente es algo que ya sabemos. Yo platicaba con un joven, ¿verdad? En el campamento, y me decía, es que son cosas que yo ya sé, ¿verdad? Y a veces nos pasa lo mismo, es que yo ya lo sé. Y yo le decía, es que necesitas, más allá de saberlo, necesitas que te sea revelado en el corazón, porque cuando te es revelado en el corazón te cambia la vida, te transforma para siempre. Cuando algo de Dios te es revelado en tu vida, eso trasciende en ti y nunca más vuelves a ser el mismo. Así que Pablo está diciendo esto, yo no lo vi, ¿verdad? Yo no, pero a mí me fue revelado. Y es como si yo mismo hubiera estado ahí. Y cuando algo te es revelado, iglesia, cuando la cruz, por ejemplo, te es revelada, es como si tú mismo hubieras estado ahí. Es como ver a Jesús ahí, morir por tus pecados, morir por tu maldad y decir, hijo, te amo tanto que morí por ti. Ver a Jesús resucitado, es entender que ahora Él te ha dado la victoria sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces dice Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondiera, también yo lo vi. Verso 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo lo debo a quien derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera que todos los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Verso 12. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. ¿Cuántos predicamos que Cristo se levantó de los muertos? Dice, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y mira lo que el 14, quería llegar a este versículo, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, mira la importancia de este tema, que Jesús resucitó. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Escúchame, el mensaje de la resurrección es tan importante que sin el mensaje de la resurrección todo lo demás no tiene sentido. ¿Me entendiste? Sin el mensaje de la resurrección, todo lo demás no tendría ningún sentido que tú y yo estemos aquí este domingo. No tendría ningún sentido que tú y yo tuviéramos fe en Jesús. Esa es la diferencia entre nosotros y cualquier otra religión, que nosotros tenemos a un Dios que se hizo hombre, se hizo carne, murió en una cruz por nosotros, pero fue levantado al tercer día. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo se levantó. Hay una canción de Redimido, ¿verdad?, que dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Vamos a darle un aplauso fuerte. Usted y yo tenemos un Dios que se levantó de la muerte, venció a la muerte, venció al pecado, venció la maldad y está victorioso, poderoso, lleno de gloria. Ese es nuestro Dios. Esa es la importancia de la resurrección. Cuando usted y yo predicamos la resurrección, entendemos la resurrección, estamos declarando que hay victoria en el nombre de Jesús. Cuando usted puede decir yo soy más que vencedor, ¿cuántos pueden decir yo soy más que vencedor? ¿Sabe? Y no porque usted lo diga, sino porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos dio la victoria. ¿Alguien dice amén? ¿Y cómo es que yo puedo decir que soy más que vencedor? Porque Cristo es más que vencedor.
La única forma en que yo puedo vencer es entendiendo que Él venció. Por eso podemos cantar que Él venció. Por eso podemos declarar, ¿verdad? A través de nuestras canciones, cosas como Cristo venció, venció a la muerte, venció al pecado, venció a la maldad, porque Cristo resucitó. Amén. Entonces, qué importante es entender que Jesús resucitó. Ahora quiero que vaya conmigo Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Dice, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Quiero que entendamos esto. Dice el domingo. ¿Qué día? ¿Sabe por qué usted y yo nos reunimos el domingo? Porque celebramos que Cristo resucitó. El domingo. Amén. Y dice aquí que el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. ¿Qué estaban haciendo estas mujeres? Querían ir a la tumba de Jesús. Ellas habían visto a Jesús morir unos días antes, lo habían visto morir en una cruz, ¿verdad? De una forma muy despiadada, de una forma muy cruel. Vieron morir a Jesús, lograron bajar el cuerpo de Jesús de esa cruz, llevarlo a una tumba, pero por el día, ¿verdad? Que dice la Biblia que era Sabbat o que era sábado, ¿verdad? Ya no pudieron ungir su cuerpo. Era una tradición ungir el cuerpo con especies aromáticas, ¿verdad? Trataban de ungir el cuerpo de un muerto para que el proceso de putrefacción fuera más lento y no fuera tan feo, ¿verdad? Entonces lo que hacían, lo ungían con especies aromáticas. Y ellas ya no lo pudieron hacer porque Jesús había muerto y el día ya se estaba acabando. Y los judíos, ¿verdad? Tenían esta parte de celebrar el sábado. Así que tuvieron que regresar a casa. Pero ellas dicen que se levantaron muy temprano en la mañana el domingo. El domingo muy de mañana, el Evangelio de Juan narra y dice acerca de esto mismo, que aún era de noche, o sea, era madrugada, cuando todavía no sale el sol, ¿verdad? Y entonces ellas se levantan muy temprano con la intención de ir a la tumba, ¿verdad? Y llegar a esa tumba y encontrar ahí el cuerpo de Jesús y poder cumplir aquello que había quedado en su corazón. Ellas querían ungir el cuerpo de Jesús con estas especies aromáticas, querían ungir. Sin embargo, ellas no estaban entendiendo algo, que Jesús ya les había dicho en otro momento, que Él no iba a estar todo el tiempo en esa tumba. Jesús ya se los había dicho en otro momento, pero para este momento fue tan impactante la muerte de Jesús, fue tan impactante el hecho de ver a Jesús morir. Tú te imaginas lo que provocó en el corazón de estas personas que estuvieron con Él, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron obrar de una manera increíble y poderosa, que lo oyeron, las que oyeron sus enseñanzas, ¿verdad? Que lo sanó, que lo rescató, que lo restauró. Y te imaginas este momento donde ahora todo se acabó, o al menos para ellos. Todo terminó porque están viendo a ese hombre, a ese maestro, a ese hombre en el que habían creído tanto. Ahora lo ven morir de una forma horrible. Lo ven morir en manos de hombres despiadados y Él no hace absolutamente nada. Cuando ellos pensaban que Él era el Todopoderoso, porque habían creído en Él, no solo como un buen maestro, sino habían creído en Él como el Mesías, habían creído en Él como el libertador, habían creído en Él como el hombre que los iba a rescatar de cualquier cosa. Pero lo ven morir en manos de los romanos y sin hacer absolutamente nada.
y ahora están totalmente destruidos. Y van a la tumba, dice, muy temprano en la mañana. Pero dice verso 2, y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. ¿Encontraron que qué? Que la piedra estaba corrida a un costado. Sabes, cuando yo estaba leyendo esto y cuando estaba tratando de imaginar la historia, yo decía, bueno, entonces lo que ellas pensaban, tal vez lo que ellas pensaban es que ellas iban a llegar a la tumba y ellas iban a mover la piedra. Ellas iban pensando eso. A lo mejor se fueron varias, ¿verdad? Porque no era una piedra fácil de mover. No era una piedra sencilla. O sea, no estamos hablando de una piedrita, estamos hablando de una piedra, ¿sí? Que difícilmente la movería, ¿verdad? Una persona, más bien una persona sería imposible moverla, necesitaría de más personas que ellos. Y entonces ellas llegan y yo pienso entonces que a lo mejor ellas iban con esa intención de ellas mover la piedra, de ellas decir, amaban tanto a Jesús que estaban dispuestas a todo. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Sabes, yo sé que amamos a Jesús. Y ellas amaban tanto a Jesús que estaban dispuestas a todo, incluso si se tenían que mover esa piedra. Ellas dijeron, vamos a mover esa piedra. Queremos estar ahí con Jesús, queremos pasar este tiempo, ¿verdad? Para ellas ya era como que lo último que vamos a hacer con Jesús. ¿Por qué? Porque iban a ungir a un cuerpo. Ellas no iban con el pensamiento de estar con un Jesús que se iba a levantar de los muertos, sino iban con el pensamiento de estar con un Jesús que estaba muerto. Y por mucho que hubiera sido muy bueno, por mucho que hubiera sido muy, muy poderoso, ahora ya estaba muerto. ¿Estamos aquí? Y yo pienso esto, es como cuando alguien está en un velorio, ¿verdad? Yo he visto esas imágenes y se acercan al ataúd y le empiezan a hablar a esa persona que está, bueno, que ya no está ahí, pero está su cuerpo todavía ahí, ¿verdad? Y le empiezan a decir, ¿te acuerdas de esto? ¿Qué momentos tan bonitos pasamos? ¿Qué momentos tan increíbles pasamos juntos? Y yo pienso que a lo mejor eso era lo que ellas querían hacer, ¿verdad? Como esa especie de despedida última ahí con Jesús, y estaban en su mente, estaban pensando en ese momento y pasar ese rato ahí cerca de la persona que tanto habían amado y que tanto habían querido, pero no estaban pensando en un Jesús resucitado. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque, mis hermanos, a veces nosotros como que tenemos la misma actitud que esas mujeres. Nos acercamos a Jesús, venimos a Él, oramos a Él, le hablamos, pero es como si le estuviéramos hablando a alguien que no puede hacer nada. Le cuento mis problemas, le cuento mis cosas, pero al final sigo pensando que yo tengo que hacer, que yo soy el que tengo que hacer algo para resolverlo. Porque es como si estuviera hablándole a alguien que no puede hacer absolutamente nada. Pero yo tengo que entender que Jesús resucitó. Jesús es poderoso. Alguien dice amén. Y dice ahí, encontraron que la piedra ya estaba corrida. O sea, ellas no tuvieron que mover la piedra. Dí conmigo, ellas no la movieron. Dígalo fuerte, ellas no la movieron. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que tú tampoco tienes que mover la piedra. Él ya la movió por ti. Tú tampoco tienes que mover la piedra para encontrarte con Jesús. Él ya quitó esa piedra por ti. ¿Alguien le da gloria a Dios? Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Ahora yo quiero destacar algo aquí en esta frase. Dice entonces entraron. ¿Entonces qué? Porque al ver la piedra movida, ellas pudieron haber dicho, pues ya alguien entró antes que nosotros. Vámonos. Ya no vale la pena entrar. ¿Sabes? Porque cuando a veces nosotros no encontramos las cosas como nosotros pensamos, cuando a veces nosotros las cosas no se dan, ¿a cuánto les ha pasado que las cosas no se dan como ustedes pensaban? Hablando específicamente de tu relación con Dios. A veces tú pensabas que algo, no sé, tú pensabas que
venir a Cristo y Dios iba a resolver inmediatamente algún problema que tienes, o pensaste, ¿verdad?, que la situación inmediatamente iba a cambiar. No sé, a veces tantas cosas que tenemos como expectativa y de repente no pasan así como nosotros las queríamos. Y muchas veces eso nos desanima, eso nos desalienta. Y sabes, a estas mujeres les pudo haber desalentado el hecho de llegar a ese lugar y encontrar la piedra movida. Y eso pudo haber hecho que ellas se fueran y dijeran, no tiene caso, vámonos. Pero ellas tomaron una decisión, aún así entraron. Y yo quiero animarte en esta mañana a que lo hagas tú lo mismo. A que a pesar de que a lo mejor las cosas, si no han resultado como tú pensabas, si no te han salido como tú querías, tú sigas entrando, tú sigas viniendo, tú sigas estando ahí, porque en algún momento Dios va a hacer contigo algo increíble, en algún momento Dios va a hacer en tu familia algo poderoso, pero necesitas seguir entrando, necesitas seguir creyendo, necesitas seguir dando ese paso al frente y no retroceder. Esto me gustó porque ellas dicen que ellas entraron. Vieron la piedra removida. Aún así entraron. ¿Aún así qué? Pero dice que cuando entraron, el cuerpo no estaba allí. Y entonces estaban perplejas. De pronto les aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Verso 5. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, y esta es la pregunta que hoy tiene que resonar en nuestros corazones, iglesia. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está? Wow. ¿Por qué qué? ¿Por qué buscas entre los muertos a alguien que está? Diga conmigo, Jesús está vivo. Alguien dígalo fuerte, Jesús está vivo. Entonces nuestro peor error es ver a Jesús como un Jesús que está muerto. Como un Jesús que no puede hacer nada. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Y de hecho les dice, recuerden lo que Él les dijo en Galilea. ¿Sabes? Jesús ya se los había dicho. Esto no era nuevo para ellas. Sin embargo, el dolor y la impresión de ver a Jesús morir les hizo olvidar lo que Él ya les había dicho. Iglesia, a veces nuestro dolor, a veces las circunstancias que estamos pasando nos hacen olvidar que Jesús resucitó. Nos hacen olvidar que Él resucitó y Él es todopoderoso. ¿Alguien puede decir, mi Dios es todopoderoso? Y yo sé que tú lo sabes. Yo sé que Él te lo ha dicho. Pero a veces las circunstancias que vives, a veces las situaciones que pasas en casa, las situaciones que vives en tu salud, las situaciones que vives con tu familia, te hacen olvidar. Y yo he platicado con gente que me dice, sí, ya sé, pero... No sé cuántas veces tú has dicho eso. Ya sé lo que me va a decir, que confíe en Dios, pero ya sé lo que me vas a decir, que ponga mi confianza y mi fe en Dios, pero. ¿Y por qué tendría que haber un pero si tú crees en un Jesús que resucitó? ¿Me estás entendiendo? Pero ¿cuántas veces hemos dicho expresiones como esas? No, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé que tengo que confiar en Dios, pero es que es bien difícil. Pero es que no se puede. Pero es que esto, pero es que aquello, pero es que... Y es como si estuvieras en la misma situación que estas mujeres. ¿Te imaginas que ellas hubieran encontrado el cuerpo de Jesús? ¿Qué le hubieran dicho? Oh, Jesús, tú dijiste que siempre iba a estar con nosotros, pero ya te moriste. Oh, Jesús, tú dijiste que nunca nos ibas a dejar solas, pero ya te nos fuiste. ¿Está conmigo?
Porque eso es lo que ellas estaban. En su mente esa era la imagen que ellas tenían. Ellas no iban buscando al Jesús resucitado. No dice que se levantaron a buscar a un Jesús que se había levantado de los muertos, sino se levantaron a buscar a un Jesús que estaba muerto. Se levantaron a buscar a un Jesús que ya no podía hacer nada. Y lo único que ellas podían hacer por Jesús era ungir su cuerpo para que no se pudriera tan rápido. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ese era su pensamiento de ellas. Pero Dios tiene, por eso la Biblia dice que los planes y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Alguien le da gloria a Dios? Así que lo que tú piensas, lo que tú crees, Dios tiene cosas mejores para ti. Alguien dele gloria a Dios. Alguien dele un aplauso fuerte a Él. Y tuvo que venir el mensaje del cielo. Dice, estaban ahí esos dos varones. El mensaje del cielo a decirle, hey, no busques entre los muertos a alguien que está vivo. Mis hermanos, no podemos buscar a Jesús con la actitud como si buscáramos a un muerto. Tienes que entender que Jesús está vivo. Tienes que entender que Jesús está vivo. Tienes que entender que Jesús está vivo. Iglesia, dejemos de buscar a Jesús como si Él estuviera muerto. Dejemos de buscar a Jesús como si Él no pudiera hacer nada. Ay, Señor. Ay, qué difícil es. Y nadie me ayuda, Señor. Y nadie está conmigo. A veces así buscamos a Dios. Y tú tienes que entender que tienes un Jesús que está vivo. ¿Que está qué? Está vivo, está vivo. Así que tu actitud al buscar a Dios tiene que ser otra. Tu pensamiento cuando vas a estar con Él tiene que ser absolutamente otro. Y es lo que yo quiero que hoy veamos. Dice entonces que cuando estos hombres les recordaron, Él no está aquí, Él ya ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre iba a ser traicionado, entregado en manos de hombres, de pecadores, iba a ser crucificado. Mira, ya se los había dicho todo. Sin embargo, el dolor había hecho que lo olvidaran. ¿Cuántas veces el dolor te hace olvidar todo lo que Dios te dijo? ¿Cuántas veces los momentos difíciles que pasas te hacen olvidar todo lo que Dios te ha prometido? ¿A cuántos Dios les ha prometido cosas? A ver, levante su mano. ¿A cuántos Dios les ha prometido cosas? Ahora, si tú dices, a mí no me ha prometido nada, pues no lees la Biblia. No, en serio. Porque la Biblia está llena de promesas para ti. La Biblia está llena de promesas para ti. Es necesario que las leas, que las entiendas, porque todas son para ti. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todas las promesas son para ti. Dale un aplauso fuerte a Él. Dice, entonces se acordaron. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho y regresaron corriendo. Fíjate cómo cambió la actitud. ¿Cómo regresaron? ¿Tú te imaginas cómo iban temprano en la mañana? Ah, Jesús se murió. Iban una a la otra diciéndose, ¿te acuerdas lo que nos dijo, manita? Sí, manita, pero ya se murió. ¿Te acuerdas cuando nos abrazaba? Ay, sí, pero ya se murió. Pero cuando escucharon el mensaje, fíjate, todavía no lo veían. Después lo vieron, pero todavía no lo veían. Pero escucharon el mensaje les entró en el corazón, que la actitud cambió. Y cuando ella regresaron, dijeron, ¡ah! ¡Jesús resucitó! ¡Jesús resucitó! ¿Me estás entendiendo esto? Te estoy diciendo, cuando tú entiendes que Jesús resucitó, tu actitud cambia. Diga conmigo, mi actitud cambia. Dígalo fuerte, mi actitud cambia.
Entonces tú empiezas a alabar a un Dios que está vivo, a un Dios que tiene el poder de hacer grandes cosas. Que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Que si Él lo habló, Él lo va a hacer. Porque Él está vivo, porque Él puede hacer milagros, porque Él puede hacer grandes cosas, porque Él no está limitado. La tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener. Él se levantó. Cristo se levantó, iglesia. Por eso yo puedo orar a un Dios vivo. Y regresaron corriendo y le contaron a los discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Vaya conmigo a Efesios. Quiero enseñarte algunas cosas que la resurrección tiene para nosotros. Efesios capítulo 1. ¿Está conmigo ahí? Verso 15. 1. Escucha. Efesios 1:15. ¿Está conmigo ahí? Dice, desde el día que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Escucha, este es un mensaje a una iglesia que cree en Jesús, que ama a Jesús, pero que necesita algo más. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Pero necesitas entender algo más. Y dice, yo no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Y qué? En la Reina Valera dice revelación. Yo te dije hace un momento, necesitamos que la resurrección de Cristo nos sea revelada. Como Pablo, no lo vimos, no estuvimos ahí ese día, no fuimos de los 500 testigos a los que Jesús se les apareció, pero el día que te sea revelada te cambia la vida. Cuando la resurrección de Jesús te es revelada, te transforma para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, yo oro a Dios para que Él les dé esa sabiduría, esa percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado, que Él le ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. ¿Cuántos son de ese pueblo santo en este lugar? ¿Cuántos creen que son de ese pueblo santo realmente? Dile al que está a tu lado, tú eres parte. Oye, si tú crees en Jesús, la Biblia dice que a partir del momento que crees en Jesús, Él te hace parte de ese pueblo santo. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo aquí, yo le estoy pidiendo a Dios que Dios les dé el entendimiento de lo que ustedes ya son y de lo que ustedes ya tienen. ¿De lo que qué? De lo que ya son y de lo que qué? Ya tienen. Diga conmigo, ya soy. Diga conmigo, ya lo tengo. No es algo que Dios nos va a dar un día, sino es algo que ya somos y que ya tenemos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes lo entiendan. ¿Quiénes son ustedes en Cristo? ¿Y qué es lo que tienen en Cristo? Versículo 19. También pido en oración que entiendan. ¿Que qué? Dile al que está, tú lo entiende. Que entiendan que la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. No, lo voy a leer otra vez porque como que no les cayó. Entiendan, mis hermanos. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Dale un aplauso fuerte a Jesús, vamos. Escúchame, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que el poder de Dios es increíble, que el poder de Dios es inagotable, que el poder de Dios a tu favor es grandioso. Quiero que lo entiendan. No quiero que quede duda en sus corazones. No quiero que estén diciendo, ay, es que si no. ¿Crees que Dios te puede sanar?
Sí, pero si no me sana. ¿Crees que Dios puede restaurar tu familia? Sí, pero es porque no entiendes la increíble grandeza del poder de Dios a tu favor, a tu favor, a tu favor, a tu favor. La increíble grandeza del poder de Dios. La Reina Valera dice la supereminente grandeza. Wow. Me gusta esa palabra, supereminente. No la entiendo, pero está bien chida. ¿A poco no se oye bien así como, órale? O sea, lo que entiendo es que es grandísimo, increíble. Ni siquiera puedo imaginarlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que lo entiendan, por favor, que hay un poder increíble de Dios que está a su favor. Los que creemos en Él, ¿cuántos creen en Él? Pero fíjate lo que dice aquí, porque aquí está lo importante, y esto es lo que lo relaciona con la resurrección de Cristo. Es el mismo gran poder. ¿Es cuál? ¿Es cuál? Ahora, si dice que es el mismo, ¿tú crees que es el mismo? ¿Qué significa el mismo? Igual. No hay ninguna variación. ¿Sí? Cuando tú dices, este es el mismo y este es el... Estás diciendo, son exactamente iguales. ¿Sí o no? Si hay alguna variación, ya no es el mismo. Diría, se parece mucho, pero no es el mismo. Cuando algo es pirata, se parece, pero no es igual. Cuando es simi, se parece, pero no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí ni es pirata ni es simi, ni es más barato. Dice aquí que es el mismo. Diga conmigo, es el mismo. Dígalo fuerte, es el mismo. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que hay un poder de Dios grandísimo. Hay un poder grandísimo que está en ustedes, que está en ustedes, que está en ustedes, que Dios lo depositó en ustedes. Quiero que lo entiendan. Ese es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo. Ahora, cuando yo pienso, quiero que pienses por un momento. ¿Cuánto poder se habrá requerido para levantar a Cristo de los muertos? ¿Cuánto crees? Yo te lo voy a poner así. Todo el infierno estaba oponiéndose a que Cristo se levantara de los muertos. Todo. Porque que Cristo se levantara de los muertos significaba la derrota total del reino de las tinieblas. Entonces, ¿te imaginas cuánto poder demoníaco, cuánto poder, verdad, de las tinieblas intentó detener ese evento, intentó frustrarlo, intentó que no sucediera, sin embargo no pudieron, porque Cristo resucitó con poder y con gloria. Cristo se levantó. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si la Biblia dice que ese es el mismo poder que tú tienes, ¿por qué le tienes miedo a lo que el diablo te puede hacer? ¿Por qué le tienes miedo? Ay, es que esto es muy difícil. ¿Será más difícil que Cristo resucitara? Mira, para Jesús el poder del diablo no tiene nada de comparación. Pero tú dices, sí, para él, pero para mí, pastor, es que tú tienes el mismo poder. Es que tú tienes el mismo poder. Diga, yo tengo el mismo poder. No, dígalo fuerte, yo tengo el mismo poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una realidad, iglesia. No estoy diciéndote cosas fantasiosas, estoy diciéndote lo que dice la Escritura. Es el mismo
poder. Así que cuando tú estás en una situación, por ejemplo, de enfermedad, en lugar de orar, ay Señor, ¿por qué yo? Porque a mí, Señor, siempre me toca sufrir a mí. Ya búscate otro soldado. Ya búscate otro, Señor. A mí siempre me llueve sobre mojado. Mire, si usted ora con esa actitud, es como buscar a Jesús entre los muertos. Porque ¿qué busca una persona que está en un funeral con su familiar muerto? Solo busca consolación. Solo busca el abrazo de alguien que le diga: no estás solo, vamos adelante. Pero eso no le va a traer a su familiar otra vez. Digo, trae un consuelo. Y es necesario, claro, ¿verdad? Es muy necesario cuando una persona está en un dolor así. Ese tipo de consolación es muy necesaria. Y la Biblia dice que lo hagamos. Pero en el caso de Jesús no podemos pensar que solamente consolación, resignación, hermano. Así te tocó vivir. No. En el caso de Jesús tú tienes que entender que Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y que si Él se levantó de los muertos, tú también te puedes levantar de cualquier cosa. Sí, cuando tú estás en un momento, por ejemplo, de enfermedad, en lugar de tú puedes decir: yo creo que si Jesús se levantó de los muertos, Él también me puede levantar de esta enfermedad. Yo no sé si es ahorita, mañana, dentro de un año, pero Él me va a levantar. El Dios que levantó a Jesús de los muertos también me va a levantar a mí. ¿Y te das cuenta que tu actitud cambia? Tu actitud cambia. Porque no estás orando a un Jesús muerto. Estás delante de aquel que resucitó y venció a la muerte. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en ti. Por eso la resurrección es tan importante. Por eso que tú entiendas la resurrección es tan importante. Porque es lo que realmente te da el poder para vencer cualquier circunstancia. Mira lo que dice ahí mismo Efesios, pero va conmigo al capítulo 3. Rápido, vamos al capítulo 3 de Efesios. Verso 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Diga conmigo: toda la gloria es para Dios. O sea, Dios va a hacer grandes cosas, pero nada de esa gloria nos pertenece a nosotros. Toda la gloria es para... ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Diga conmigo: mucho más. ¿Cuánto puede lograr Dios? Mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder. Pero dice algo más: que actúa en dónde. No lo leyó. Que actúa en dónde. Que actúa en dónde. ¿Dónde está el gran poder de Dios? Ay, pues ahí en Dios, y Dios no lo quiere soltar para mí. ¿Cómo luchas contra lo que el diablo quiere hacer en tu vida? Tú tienes que luchar con esta revelación. Tú tienes el mismo poder. ¿Tú tienes qué? Ahora, ¿por qué? ¿Porque eres muy bueno? No, se llama gracia de Dios. Se llama gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, que Él nos da a nosotros. Todo lo que Él es, lo da a nosotros. Alguien dele gloria a Dios por eso. Mediante su gran poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. Vaya conmigo a Romanos y termino con Romanos.
Romanos capítulo 8, verso 11. Quiero que me lo pongan en las pantallas y me gustaría que todos lo leyéramos. Pero escúchame, si no lo vas a leer con fe, no lo leas. Léelo con la fe. La Biblia dice que la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Diga conmigo, en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Cristo que está en ti. Por eso esa fe no falla. Tu fe puede fallar, pero la fe de Cristo no falla. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tu fe puede menguar, pero la fe de Cristo no falla. La vida que vives en esta carne la vives en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pues con esa fe vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 11. Pónganmelo ahí en la pantalla, por favor. ¿Sí? Lo leemos juntos a las 3. 1, 2, 3. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¡Aleluya! 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 ¿Sabes por qué te digo que tienes el mismo poder que levantó a Cristo? Porque tienes el mismo Espíritu. Porque tienes el mismo Espíritu. Se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Y ese es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús resucitó y antes de irse al cielo les dice: no se vayan de Jerusalén, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nada los va a poder detener, nada los va a poder vencer, porque el Espíritu de la resurrección, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, está en ustedes, está en ustedes, está en ustedes. Iglesia, tenemos que creer esto. No puedes seguir viviendo como si Jesús estuviera muerto. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Por eso nosotros no tenemos una imagen aquí de Jesús muerto. Decir: ay, Jesús, Jesús, ay, Jesús. Nosotros tenemos sí la revelación de que Él murió por nuestros pecados, sí la revelación de que Él dio su vida siendo inocente. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Pero no se quedó en la tumba, iglesia. No se quedó ahí solo 3 días y se levantó de la muerte. Después de 3 días Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios y reina con autoridad, y reina con gloria, y reina con poder. ¡Aleluya! Por eso me encanta la revelación que hay en Apocalipsis capítulo 5. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Ponte de pie y vamos a terminar este tiempo. Apocalipsis 5, verso 1 dice: luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos.
Y vio un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz. Diga conmigo, un ángel poderoso. Dice, vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie, diga conmigo, pero nadie, pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Y mira lo que pasa en el verso 4. Entonces comencé a ¿qué? A llorar. ¿Cómo? Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el libro y leerlo. Wow. Juan dice que ve esta imagen en el cielo, ve este rollo, y él se da cuenta que nadie puede hacer nada. Y empieza a llorar amargamente porque nadie puede hacer nada. ¿Sabes que a veces hay situaciones que tú vives en las que crees que nadie puede hacer nada? A lo mejor un médico te dice, no se puede hacer nada. A lo mejor la gente te dice, ya no se puede hacer nada. A lo mejor tu esposa dijo, ya no hay nada que hacer, se acabó lo nuestro. A lo mejor los hijos te dicen, no hay nada que hacer, papá, mamá. Y eso provocó que Juan empezara a llorar. ¿Empezara a qué? A llorar amargamente. Porque duele cuando no se puede hacer nada. Porque duele cuando las cosas se salen de tu control. Duele cuando las cosas tú no las puedes controlar y no puedes hacer absolutamente nadie. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando ya no puedes hacer nada. Cuando ya lo intentaste. Cuando ya buscaste diferentes métodos, pero no hay nada que hacer. Y entonces hay una voz que dice, no se puede. No se puede. No se puede. Pero escucha, iglesia, y esto es lo que yo quiero que tú entiendas esta mañana. Verso 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Diga conmigo, deja de llorar. Dile al que está a tu lado, deja de llorar. ¿Sabes? Yo quiero que esta administración terminemos, pero no vamos a llorar. Y si vamos a llorar, lloraremos de alegría. Lloraremos de gozo. Lloraremos de alegría por lo que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no vamos a llorar amargamente. Hoy dejas de llorar en el nombre de Jesús. Hoy dejas de llorar en el nombre de Jesús. Hoy declaro sobre tu vida que dejas de llorar. Dejas de llorar. Eso que te había provocado dolor, dejas de llorar en el nombre de Jesús. Deja de llorar, te dice el cielo. Entonces oí a uno de los 24 ancianos que me dijo, deja de llorar, porque el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Ha ganado, ha resucitado, ha vencido, ha ganado. Deja de llorar, deja de llorar, porque Él ganó, Él ganó, Él ganó. Yeah. Así que levante sus manos al cielo y dígalo fuerte. Decimos que ruge el león.
Yo no sé cuáles son las circunstancias que han estado ahí en tu vida. Levante sus manos al cielo. Yo no sé cuáles son las situaciones. Tal vez no has podido ver a tu familia como te gustaría verla. Tal vez no has podido ver la salud en tu cuerpo. Tal vez no has podido ver algo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tú tienes que entender que Jesús resucitó. Ha ganado la victoria. Ha vencido. Deja de llorar. Deja de llorar y empieza a declarar tu victoria. Así que yo quiero que por un momento pongas en tu mente eso que te ha querido derrotar. Por un momento pongas en tu mente eso que ha querido tenerte cautivo. Eso que te ha dicho no vas a poder, no hay solución, no hay nada que hacer. Que tú lo pongas por un momento en tu mente. Si alguien te había dicho no se va a poder, si alguien te había dicho no lo vas a lograr, pero hoy en el nombre de Jesús, cuando empecemos a cantar, cuando empecemos a declarar esto, que ruja el león, yo declaro en el nombre de Jesús que el león de la tribu de Judá, el león que ha vencido, va a rugir sobre esas circunstancias, va a rugir sobre esa situación. Y en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbidas la muerte en victoria. Levante sus manos, levante sus manos. Lo creemos. Yeah, vamos, vamos. Ante la majestad de Jesús, derruga el león y quiebra la tierra. Ante la majestad de Jesús, ¡Que ruja el león! derruga el león y quiebra la tierra. Ante la majestad de Jesús, derruga el león y quiebra la tierra. Ante la majestad de Jesús. Que ruja el león y tiembla la tierra. Ante la majestad de Jesús, Que ruja el león, que ruja el león. y quiebra la tierra. Ante la majestad de Jesús. Denle un aplauso de celebración a él. Aleluya.